Qué bendición de nuevo con ustedes en esta preciosa noche. Queremos darle gracias a Dios por este tiempo, por este momento, por la oportunidad que nos da de nuevo de poder estar aquí, congregados en un mismo sentir. Buenas noches para todos, bienvenidos a Casa de Paz en Casa, este tiempo maravilloso donde podemos compartir juntos la palabra de Dios. Vamos a hacer una oración para que Dios nos hable, porque tenemos una palabra que es de Dios, una palabra de bendición para cada una de sus vidas. Pati, hagamos una oración en esta noche para comenzar. Gracias, amado Rey precioso. Gracias por todas las personas lindas que se están conectando, Señor. Gracias por este mensaje que tú traes guiado por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por la salud y gracias, Señor, porque pones el querer como el hacer, porque pones la disposición en cada persona, porque tú atraes, Señor, a todas las almas con tus lazos de amor, Señor. Y pones, Señor, el querer de que toda la gente vea, Señor, este mensaje en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a compartir un tema muy especial, Pati. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Bueno, este es el tema muy maravilloso. Es Eva. Eva, así de sencillo. Eva. Un nombre, Eva. Porque poco o nada se escucha sobre Eva, ¿verdad? Uno escucha muchas predicaciones sobre algunas mujeres de la Biblia con grandes lecciones, pero este tema surgió en una pregunta que hace mi esposa. Mi esposa me dice: amor, ¿qué lecciones podríamos aprender de Eva? ¿Por qué me preguntaste eso, Pati? Pues porque muchas veces uno piensa en las mujeres de la Biblia y uno saca muchas enseñanzas especiales y maravillosas, ¿cierto? Muchas de ellas. Pero nos preguntamos, Eva, no sé, ¿qué mensaje bonito? ¿Qué podemos aprender de ella? ¿Será que hay algo especial? ¿Amor o solamente hay culpabilidad? Porque cuando se habla de Eva, ¿qué es lo que escuchamos? Escuchamos siempre que pues por medio de ella fue el pecado que fue transmitido a toda la humanidad. Entonces uno siente que por culpa, ¿cierto?, de una mujer entró el pecado al mundo y bueno, no son como cosas muy buenas. Exacto. Cuando hablamos de Eva, prácticamente se resume a que Eva es la madre de todos los seres vivientes, digamos, es un título, y que es, por decirlo así, la culpable quizás del desastre, del pecado en la humanidad. Pero hay cosas que nosotros tenemos que considerar cuando hablamos de Eva y que sin duda podemos aprender. Estuvimos con mi esposa, después de que ella hace la pregunta, analizando un poco la vida de Eva y pensando en que hay cosas muy valiosas, muy importantes para resaltar, cosas negativas que debemos evitar y también cosas positivas. Sí. Por ejemplo, lo primero que nosotros tenemos que considerar, Pati, es que Eva fue creada siendo adulta. Así ¿verdad? es. Entonces es una mujer que no tuvo niñez, que no tuvo un papá, una mamá, una familia, quien le enseñara, sino sí, que de repente un día ella abre los ojos y lo primero que ve es un hombre desnudo. Ay, no. Grande, y poniéndole un nombre, ¿verdad? Llamándole de algún título. Eso lo vemos en la Biblia. Leamos lo que dice la palabra en Génesis 2, versículo 22 y 23. ¿Qué dice la Biblia? Dice: Pati? Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Versículo 23. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Mira lo tremendo. Dios crea a la mujer, se la trae al hombre y ella lo primero que ve es un hombre ya adulto, sí, ¿verdad? Desnudo y mirándola por todo lado y diciendo: esto es hueso de mis huesos, es carne de mi carne, ella es como yo, y le va poniendo nombre. Ella será llamada varona, porque del varón
fue tomada. Porque recuerden que antes Adán estaba solo y su única función por mucho tiempo fue mirar a los animales y ponerle nombre, dice la Biblia, a todos los animales. Y cuando tenía un trabajo bien tremendo, ¿cierto? Sí, ahí en una linda finca, en una linda hacienda hermosa, dice la Biblia, el Edén, el jardín del deleite, pues viendo animales y diciendo, pues este elefante, este tigre, este león, nombrando, y de repente le traen esa belleza, una mujer, ¿verdad?, llamada nada, sin nombre, y él de una dice, esta es varona, y me imagino que la abrazó, la vio hermosa como Dios la creó. Pero este es el comienzo de Eva, una mujer creada siendo adulta, una mujer sin papá, sin mamá, sin niñez, y verdad, y que le toca empezar a aprender ¿de quién? ¿De quién podía aprender ella? Tenía que aprender de Dios, ¿cierto? Que fue el que la puso en ese lugar, y de su esposo. Exacto, ¿verdad? Aprender de Dios. ¿Por qué sabemos que ella aprendía directamente de Dios? Génesis 3, versículo 8, ¿qué dice la Biblia, Pati? Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Muy bien, dejemos hasta ahí. Eso fue ya después del pecado, pero ellos estaban acostumbrados a eso, a oír la voz de Dios que venía y los visitaba, que se paseaba en el huerto al aire del día y tenían una comunión directa con Dios. Entonces, Sí. Esta fue una mujer que tuvo que, digamos, el gran privilegio de escuchar la voz de Dios, de tener comunión personal con Dios, un gran privilegio, y obviamente de aprender de su esposa, de su esposo. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando Dios le dio a Adán el primer mandamiento, él estaba solo. O sea, la mujer, tenemos que resaltar, Pati, no escuchó el mandamiento del árbol directamente de la boca de Dios, sino que lo aprendió de su esposo. ¿Por qué sabemos esto? Porque está ahí en Génesis capítulo 2, versículo 15. Aquí no había sido creada todavía la mujer. Y mira lo que dice la palabra. Leamos, Pati. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Ojo, ¿mandó Jehová Dios a quién? Al hombre diciendo. Hombre. Okay. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ok, entonces fíjate que cuando Dios le está dando el mandato a Adán, él está solo, ¿verdad? Dice que todavía no había sido creada la mujer. Así que la mujer entra en un escenario donde tiene que aprender de Dios y tiene que aprender de su esposo, aprender de la palabra de Dios que había sido depositada en el esposo, que le dijo, me imagino que él después tomó a su esposa y le dio un tour y le empezó a decir, vea, a este le puse tigre, y la mujer diría, ¿por qué le puso ese nombre tan feo? A mí no me parece. Podría ser que usted sabe cómo es Sí. la mujer, ¿verdad? A mí no me parece ese nombre, más bien pongámosle el león, pongámosle a esta. Y bueno, estaría mostrándole y enseñándole, mostrándole los árboles y diciéndole, ve, ¿por qué no comemos de este árbol? Porque Dios dijo, ¿verdad? Que de ese, ¿y por qué no lo podemos comer? Entonces fíjense que aquí vemos una mujer que le toca aprender de el esposo y le toca aprender de Dios. Y yo creo que podemos sacar algunas lecciones, Pati, porque hay muchas personas que, digamos, les tocó como a Eva, que crecieron sin una mamá, huérfanos, sin un papá, de pronto sin un entorno familiar. Y si ese
ha sido tu caso, no importa que tu papá te haya abandonado, que tu mamá te haya dejado, que no hayas tenido una familia o que te hayan dado un mal ejemplo o etcétera, lo que sí podemos aprender es de que ahora que estamos en Cristo podemos aprender directamente de Dios. Podemos aprender de su palabra. Por lo menos en mi caso, yo fui una persona que no tuve a mi papá. Mi papá se fue, formó otro hogar y no supe lo que fue tener un padre presente en la casa. Pero ahora que yo conocí a Jesucristo, entendí que Él era mi Padre, que Él era mi Dios. Me enseñó todo lo que no pude aprender quizás con esa figura presente de papá en casa. Así que ella no tuvo un papá, una mamá, unos hermanos, una familia que le enseñara, pero aprendió del mejor, aprendió directamente de Dios. Qué tremendo. Y aprendió directamente de su esposo, ¿verdad? Sí. ¿Has aprendido, Pati, algo de tu esposo? Claro que sí, yo le doy muchísimas gracias a Dios por eso, o sea, porque Dios ha sido muy fiel, o sea, tengo que reconocer, tengo que halagar a mi esposo y decir y darle gracias a Dios porque yo he aprendido muchas cosas que ahorita sé de Dios al lado de Él, claro que sí. Bueno, muy bien. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muy bien. Mira, entonces aquí nos damos cuenta de una mujer que crece en una situación diferente, ¿verdad? En un entorno extraño, un hombre sin haber tenido niñez, desnuda, un hombre llamándole, poniéndole nombre, le toca aprender de Dios, aprender de su esposo. Pero hay algo que nos muestra la Biblia también importante, y es que Eva fue creada con un propósito, ¿verdad, Pati? Sí. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto en Génesis 2, versículo 18? Luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Exacto, ahí está el propósito, ¿verdad? Ella Amén. fue creada, dijo Dios, con un propósito, Sí. que sea una ayuda adecuada. ¿A qué nos suena eso, Pati? Una ayuda adecuada. No, pues que Dios iba a poner en ella algo también para dar, ¿cierto? Para ayudar al hombre, porque sabemos que entre los dos, o sea, pueden hacer un gran equipo. Entonces que el hombre tampoco estuviera solo, sino que estuviera allí para que la esposa también pudiese ayudarle, enseñarle también muchas cosas, porque nosotras también podemos hacer algo especial con nuestros esposos, ¿cierto? Claro que sí, así es. Entonces, en otras versiones dice una ayuda ideal, una ayuda idónea. También dice alguien que le acompañe y que le ayude, como está diciendo mi esposa. Obviamente, ¿qué sería, por ejemplo? Yo lo digo personalmente, sin mi esposa, que ha sido una guerrera, una ayuda, una persona que ha estado ahí y que siempre ha sido muy necesaria y muy de Dios, con un propósito tremendo en este ministerio. Entonces, lo que vemos allí es que fue creada con un propósito, y eso es algo que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta, que fuimos creados no por accidente, vinimos a esta tierra, ¿verdad? No fuimos que un olvido de un papá o de una mamá o un accidente, sino que estamos aquí en esta tierra con un propósito especial. Cada uno de nosotros tenemos una misión, una tarea, dones, hemos sido equipados por Dios para desarrollar una tarea en esta tierra. Amén. Muy bien. Entonces, hasta ahora, ¿qué vamos viendo, Pati? ¿Qué aprendemos? Lecciones de Eva. Sí, podemos aprender que ella le tocó aprender de Dios directamente y de su esposo. Y también que ella fue creada con un propósito grande en la tierra. ¿Qué podemos aprender más allí de Eva? Yo creo que otra cosa que hemos analizado con mi esposa es que a ella no solamente le tocó aprender de Dios, de su esposo, sino que le tocó aprender de sus propios errores, ¿verdad? Porque obviamente ella cometió errores, Adán también cometió errores,
como todos nosotros cometemos errores. Pero la cuestión es que hay una frase que una vez escuché que me gustó mucho y decía que un error solamente, verdaderamente es un error cuando no se aprende nada de ellos. Todos nosotros cometemos errores y la Biblia dice en el Salmo 19, versículo 12, leamos allí, Pati, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Muy bien, aquí está hablando de que estar conscientes de los propios errores, porque muchas veces, como dice el salmista, pues no somos conscientes de nuestros errores, pero peor que eso es no aprender de los errores, ¿verdad? Sí. Porque alguien dijo alguna vez, si todos los lápices tienen un borrador encima es porque todos cometemos errores, todos cometemos fallas, pero necesitamos aprender, sobreponernos y levantarnos de los errores. Ahora, ¿cuál fue, o cuáles serían algunos errores o el error que cometió Eva, Pati? Bueno, lo vamos a ver por medio de un versículo donde ella fue engañada. Exactamente. Entonces, podemos verlo allí en 1 de Timoteo 2:14, que dice: además, no fue Adán el engañado, sino la mujer, y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. Ahí está bien claro, ¿verdad? Dice, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y el error de Eva fue haber tenido el escuchar al enemigo, ¿verdad? El escuchar al enemigo, el escuchar sus ofertas, ¿verdad? Todo lo que empezó de manera engañosa a meterle en su cabeza, en sus oídos. El error fue también dejarse seducir, dejarse llevar por esas palabras y dejarse llevar, como dice la Biblia, por sus sentidos, por sus sentidos. Eso es lo que dice 2 de Corintios 11, versículo 3. ¿Cómo dice, Pati? Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ojo, habla del engaño de Eva y habla específicamente de los sentidos. O sea, ¿cuáles son nuestros sentidos? Nuestros ojos, porque dice que ella fue engañada por su vista, ¿verdad? Dice, y vio que el árbol era delicioso. Por nuestros oídos, esos son nuestros sentidos, por las palabras que le daba el enemigo, no va a pasar nada, serás como Dios. Se dejó endulzar el oído, como decimos aquí en Colombia, por lo que olió, por lo que gustó. Ella gustó de ese fruto, lo palpó, ¿verdad? Sus sentidos fueron engañados. Y esto nos deja una gran lección de que tenemos que cuidar nuestros sentidos, tenemos que cuidar lo que vemos, porque escuchamos mucho decir, por ejemplo, que la mujer cae por el oído y que el hombre cae por sus ojos, por su vista, y eso puede tener algo de sentido, pero en sí lo que debemos aprender de esto y de lo que le pasó a Eva es de cuidar nuestros sentidos, cuidar lo que vemos, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que sentimos, ¿verdad? Para que, como dice el apóstol Pablo, no seamos engañados, nuestros sentidos no sean de alguna manera extraviados. Entonces, a ella le tocó aprender de esos errores, el error de escuchar al enemigo, el error de dejarse seducir, el error de dejarse llevar por sus sentidos, el error, pienso yo, Pati, de dudar de la palabra de Dios, porque en algún momento el enemigo le dijo, pero con que Dios os ha dicho, y ella dijo, sí, Dios dijo esto, pero no, eso no va a ser así, sino que sabe Dios que seréis como Dios. Entonces en algún momento ella dudó de la palabra, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender. No podemos dudar de la palabra de Dios jamás. Cielo y tierra pasará,
pero sus palabras no pasarán. Lo que Dios ha dicho en su palabra, todo su consejo es verdad. No podemos dudar de la Escritura. Sí, y no solamente eso, sino que ella también cometió otro error por ella, no solamente pecar ella, sino también por incitar a su esposo a hacer lo mismo. Exactamente. ¿Cierto? Y es lo que pasa con mucha gente, que no solamente se equivocan ellos, sino que quieren llevar a los otros a su error. Y el error también fue incitar y sembrar esa duda en su esposo. Y finalmente los dos tomaron una decisión equivocada y terminaron cayendo. Pero les tocó aprender de sus errores. Ahora nosotros tenemos una opción. Hay un dicho por ahí que dice que el inteligente aprende de sus errores, pero el sabio aprende de los errores de los demás. Sí. Es decir, no tiene que volver a caer para aprender. Y nosotros pues vemos que ahí hay unos errores que se cometieron, y si somos sabios vamos a evitar caer en ese mismo error. Claro. Muy bien, entonces estamos hablando sobre Eva, estamos hablando de su inicio inusual, diferente. Estamos hablando que le tocó aprender a escuchar la voz de Dios, aprender de su esposo, entender que fue creada con un propósito para ser una ayuda adecuada, ideal, idónea, para acompañar, para ayudar. Entender también que debía aprender de sus errores. También es importante que nosotros miremos algo también valioso, de una lección para aprender de Eva, y es que ella tuvo que experimentar cambios muy, muy bruscos, ¿cierto, Pati? ¿Qué clase de cambios? Sí, pues ella tuvo que estar en las dos caras, ¿cierto?, de la moneda. Sí. Estar en el paraíso, donde lo tenía todo, donde ella, pues, ¿cómo vivía una persona así? Como una reina total. Cierto, había felicidad total, no había vergüenza, o sea, todo era increíble. Y experimentar también estar en una tierra estéril, ya donde entró el pecado, la vergüenza, cierto, el engaño, ya al sentirse mal, acusada. Claro, imagínate el cambio, porque dice la Biblia, leamos en Génesis 3, versículo 23. ¿Qué dice la palabra del Señor, Pati? Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Es decir, Dios los expulsó del paraíso. Entonces, como dice mi esposa, imagínate uno estar en el lugar más hermoso que haya existido sobre la tierra. ¿Te imaginas ese lugar, Pati? Debió haber sido algo increíble, ¿verdad? Fuera de este mundo, algo glorioso. Dice que habían agua, había oro, habían piedras preciosas, hermosos árboles. Todo lo que ellos necesitaban, ahí estaba, no tenían ni siquiera que trabajar por ello. Sí. Y de un momento a otro verse expulsados en una tierra seca que les producía espinos, cardos, sudor, duro trabajo, quizás otro tipo de circunstancias. Y eso también tuvo que experimentarlo Eva. Y hay muchas personas, Tremendo, quizás, que nos estén viendo, que han tenido que experimentar cambios, porque hemos escuchado, Pati, ¿verdad?, de personas que tenían un buen trabajo y de repente perdieron su trabajo, o como nosotros mismos hemos tenido que ver en nuestra congregación, personas que estaban bien, pero de un momento a otro se enfermaron y quedaron en condiciones muy difíciles. Entonces, porque la vida es así, en la vida hay cambios, ¿verdad? Y obviamente a ella le tocó que sobreponerse a los cambios de la vida y adaptarse. Eso es algo que nosotros hemos tratado en otras predicaciones, en otras lecciones, sobre que la vida tiene cambios, así como hemos visto de las estaciones. Hay invierno, primavera, verano, bueno, en algunas naciones, en algunas partes del mundo, y la gente tiene que adaptarse a los cambios, y a ella le tocó adaptarse. Después de tenerlo todo,
perderlo, adaptarse a una nueva vida. Y eso también es una lección para nosotros aprender. La vida tiene cambios, por ejemplo, como lo que nos está pasando ahora con este coronavirus, y ahora todo el mundo con tapabocas y el templo cerrado y la escasez y muchas cosas que han pasado. Y ahorita que estamos pensando en tener la reapertura de la iglesia, tener que reunirnos a 2 metros de distancia, con un tapabocas, no podernos abrazar. Cambios que uno no esperaba, pero que, digamos, es otra lección para sacar de Eva, adaptarse a los cambios de la vida, ¿verdad? Eso es importante. ¿Qué más podríamos también aprender, Patti? Lecciones para extraer que hemos meditado sobre la vida de Eva. Bueno, pues acá vemos en Génesis 4:1, donde ella pudo tener la felicidad que tiene una mujer al concebir un hijo, ¿cierto? Pues eso tienes que contarlo algo, tú, cómo claro, se siente. Pues eso es algo muy increíble, eso es algo hermosísimo. Para un padre también, cuando tiene su hijo, ¿cierto? O sea, uno ver eso que Dios ha puesto en uno y que hace parte de uno, y uno dice, es mío, ¿cierto? El Señor me lo entregó a mí. Una felicidad tremenda. Claro, gracias a Dios por eso. Por ejemplo, en nosotros, que en este momento yo no tengo mis 2 hermanas, y las 2 acaban de tener bebé en el mismo mes, una diferencia de días. Y yo las veo a ellas, pues obviamente, y a sus esposos, felices, tomando foto, mirando, porque uno cuando tiene un bebé... Todo el tiempo, observando. Mirándole los pies, las manos, la sonrisa, medio se mueve y uno ya toma una foto, porque es una felicidad grandísima. Tremenda. Y esto tuvo que experimentarlo Eva, ¿verdad? La gran felicidad y obviamente el gran desastre que vamos a ver a continuación. Leamos sobre su felicidad en Génesis 4, versículo 1 y 2. ¿Qué dice la Biblia, Patti? Bueno, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eso fue lo que ella dijo, esto es un regalo de Dios. Caín. En unas palabras, Caín es un regalo de Dios. La voluntad de Dios me ha dado este varón. Y no solamente tuvo a Caín, sino que ¿qué dice en el versículo 2? Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Así que tuvo 2 grandes bendiciones de parte de Dios, porque la Biblia dice que los hijos son bendiciones de Dios. Pero pasar de la más grande felicidad a la más grande tristeza que yo creo, Patti, que puede sentir una mujer o un hombre, un padre, y es de perder a sus hijos, ¿verdad? Porque ¿qué fue lo que sucedió? Leamos, Patti. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces, imagínate. Bendito Dios. Ya esto podríamos decir que son consecuencias del pecado y de la maldición en la tierra. Y cómo el dolor que se anunció después de su caída. Esta fue una mujer que tuvo que experimentar la felicidad y la tristeza, el dolor. El dolor de que un hijo le mate a otro hijo. Una cosa terrible. Yo no me puedo ni siquiera imaginar cómo fue el corazón desgarrado de esta mujer. Y prácticamente los perdió a los 2, porque el uno murió y el otro tuvo que irse, ¿verdad? Porque dice la Biblia que fue errante en la tierra y tuvo que vivir separado de la gente. Entonces vino una maldición sobre Caín. Así que ella tuvo que perder lamentablemente a sus 2 hijos y sentir ese dolor tan tremendo. Pero luego vemos en el versículo 25 algo importante. ¿Qué pasó allí, Patti? Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios
Dijo ella: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Set. Set. Ese nombre, Dios me ha sustituido. Sustitución, restitución. O sea que vemos que Dios, porque la palabra sustituir significa reemplazar, poner a alguien en lugar de otro. Ay, sí. O sea que la tristeza que ella tuvo y esos hijos que ella Dios perdió, la escuchó. claro, fueron sustituidos, fueron reemplazados. Dios proveyó. Y queremos hablar en este momento, Pati, quizás a personas que han experimentado esto, ¿verdad? El perder un hijo, el perder una hija, el que sus hijos mueran. Y esto debe sin duda traer un dolor impresionante. Pero vemos allí de que Dios es un Dios que trae alivio también. Y queremos hablar a esas personas y decirles que en Dios hay consuelo. Sabemos que es algo doloroso, difícil, pero que Dios va a traer esa restitución. Dios va a sanar, Dios va a llenar ese vacío de alguna manera, aunque me imagino que debe ser algo terrible, por lo cual ninguno de nosotros queremos pasar, pero que desafortunadamente podemos ver que le pasó a Eva, ¿verdad? Todas estas cosas que vemos en la vida de Eva. Miremos, Pati, volvamos a hacer un resumen de todas las cosas que vamos aprendiendo en la historia de Eva, Pati. ¿Qué podemos ir aprendiendo? Bueno, vemos cómo Eva tuvo que aprender a escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Él iba enseñando todo lo que debían hacer. Vemos también que estuvo al lado de su esposo, donde también aprendió muchísimo. Vemos que Dios la creó con un propósito. Ella fue llamada con un don especial y fue una esposa, ¿cierto?, que tenía que estar ahí con su esposo, siendo una mujer especial, siendo una mujer idónea. También vemos los errores que ella cometió. ¿Cuáles Exacto. fueron? Bueno, vimos que fue el ser engañada, el escuchar la voz del enemigo, el dejarse seducir, el dejarse llevar por sus sentidos, el dudar de la palabra de Dios y el incitar a su esposo al pecado. Eso es algo que también vemos. Y también hablamos de que ella le tocó experimentar cambios muy difíciles y adaptarse a nuevos cambios. Eso es algo que también tenemos que aprender de allí. Y estamos hablando también en el último punto de que le tocó experimentar felicidad y tristeza, dolores muy profundos. Y todas estas cosas, lo que estamos hablando hoy, son cosas que nos enseñan, porque todos experimentamos cambios, necesitamos adaptarnos, porque todos pasamos por tristezas, por alegrías, cometemos errores, ¿verdad? Sí. Tenemos que aprender. Todo esto me parece a mí que son lecciones, y vamos viendo que de alguien que casi no se habla en la vida, o que casi no escuchamos predicaciones, pues vemos que hay muchas cosas valiosas. Y por último, hay algo que nosotros queremos resaltar. ¿Y qué es lo que queremos resaltar para finalizar, Pati? Bueno, que Eva es una mujer con esperanza. Claro, fue una ¿cierto? mujer con esperanza. Fue una mujer con esperanza. ¿Cómo lo vemos nosotros identificado en la Biblia, Pati? Vamos a mirar en Génesis 3, versículo 15, dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que desde allí entró una promesa, la promesa de la redención, la promesa de que a través de la descendencia de la mujer vendría aquel que pisotearía la cabeza de la serpiente, amén, a Satanás, y estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es una promesa de que ella sí tuvo derrota, pero que vendría después una victoria. Amén. Promesa de redención, la promesa de la victoria, la promesa de un Salvador, la promesa de que a pesar de que a través de ella y de su esposo
vendrían las consecuencias del pecado, pues también a través de la descendencia de la mujer vendría el Mesías, que traería la solución a ese error y un amor infinito, un amor eterno. Porque la Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que finalmente Eva vivió con esperanza, con la esperanza de una promesa. Con ese hijo tan lindo que le nació. Exacto, porque dice la Biblia que después el hijo que Dios le dio como restitución tuvo otro hijo, Enós. Y dice la Biblia que después de Enós la gente empezó a buscar a Dios. Amén. Tremendo, ¿verdad? O sea que vemos una historia de muchas cosas, ¿verdad? De muchas enseñanzas, pero sobre todo, a pesar de los errores, a pesar de los cambios, a pesar de las tristezas, hay esperanza, hay esperanza. Como nosotros vemos en la Biblia, la historia, por ejemplo, del rico y Lázaro. Y Lázaro fue un hombre que vivió muchas tristezas, pero cuando él murió, todo cambió, tuvo esperanza, ¿verdad? Porque pudo después estar en el seno de Abraham y disfrutar del paraíso. Así que queremos en este momento resaltar lo que dice la Biblia, que en Cristo tenemos esperanza. Dice la Biblia en Romanos 5:12 que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Pero también dice la Biblia en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, en Cristo, los muchos serán constituidos justos. Amén. O sea que la promesa de la redención a Eva se cumple en nuestro Señor Jesucristo, y en Él tenemos vida, tenemos perdón de pecados, tenemos salvación, tenemos la eternidad en su presencia. Así que hemos aprendido unas lecciones tremendas, ¿verdad? De esta historia, de este personaje tan lindo de Eva. Lecciones muy valiosas. El primero es aprender a escuchar la voz de Dios. Así es. No importa que tú no hayas tenido familiares que te hayan enseñado o hayas sido abandonado, tú puedes aprender hoy de Dios. Él es tu Padre, Él está contigo, Él te ama. Puedes aprender de su palabra. También debemos entender a través de este personaje, entendimos hoy a través de la palabra, que Dios tiene un propósito contigo. No estás aquí por accidente, Dios te creó y Dios tiene una tarea, tiene una misión en tu vida. También aprender de los errores. Yo quiero hablar específicamente a personas que se han equivocado, que han cometido errores. Hay algo que me llama también la atención, Pati, y es de que cuando ellos cometieron el error y ellos se sintieron avergonzados y desnudos, fue Dios mismo el que les dio pieles y cubrió su desnudez, o sea que cubrió su falta. Y yo quiero decirte que si tú te has equivocado, has fallado, has cometido errores, Dios es el que te cubre, el que te va a perdonar, el que te va a levantar, y vas a aprender de esos errores. Lo importante es que tú y yo podamos arrepentirnos de nuestros pecados, aprender de nuestros errores, no volverlos a cometer. Pero en Dios hay perdón, Dios te cubre, Dios te limpia, Dios te levanta. Hemos aprendido hoy que debemos sobreponernos a los cambios, adaptarnos, seguir adelante. La vida cambia, pero si tú en este momento estás experimentando cambios, dificultades, cosas que no planeabas, lo que estamos experimentando hoy en día, cosas a las que nos tenemos que adaptar, Dios está con nosotros, nos va a ayudar. Y entender también de que Dios no nos ha dejado solo en los momentos de dificultad, en los momentos de alegría. Él está con nosotros, y que todo lo que hayas perdido, hoy queremos también sembrar esto en tu corazón. Hay restitución de parte de Dios, como Dios lo hizo con Job, que le dio 4 veces más de lo que había perdido. Dios va a traer restitución a tu vida. Y por último, en Cristo
hay esperanza de redención, de liberación, de salvación, y creemos que si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que todas las promesas de Dios son sí y son amén para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, queremos darte gracias por esta palabra que has traído en este tiempo a nuestras vidas. Queremos pedirte que esta palabra quede sembrada en las mentes, en los corazones, en las vidas de los que le han escuchado en esta transmisión y los que escucharán más adelante. Y oramos en el nombre de Jesús para que seas tú, Señor, haciendo un rema en nosotros, una palabra que se quede, que podamos aprender a escuchar la voz de Dios. Yo oro que de ahora en adelante seamos instados, Señor, animados a aprender de ti, a escuchar tu voz. Señor, oro por aquellos que han pecado, que han fallado, que hoy esta palabra les enseñe de que ellos son cubiertos, que pueden recibir perdón, que si se arrepienten tú les levantas, les restauras, que tú eres ese Dios de restitución, Señor. Oramos por aquellos que han perdido un hijo, un ser querido, Señor, que han tenido grandes sufrimientos, enfermedades, que la están pasando mal en este tiempo, para que ellos puedan recibir consuelo de Dios en el nombre poderoso de Jesús. También oramos para que cada persona se levante en el propósito por el cual fue creado, y que venga en esta noche sobre cada vida esperanza, que venga sobre cada vida el creer, Señor, que en ti tus promesas son sí y son amén para la gloria de Dios Padre. Señor, bendecimos a todas las personas que nos están escuchando, extendemos nuestras manos sobre ellas y rogamos, Señor, de que traigas paz, de que traigas gozo, de que traigas restitución, que traigas, Señor, la capacidad de levantarse, y que la gloria postrera, Señor, tuya sea mayor que la primera, y les sorprendas con bendiciones de bien en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Gloria a Dios. Para nosotros ha sido un gozo de verdad haber compartido con ustedes este tiempo. Esperamos que esta palabra haya sido de inspiración, de edificación, de consolación, y les animamos a que estén pendientes de nuestras transmisiones. Muy pronto tendremos también la posibilidad, para las personas que así lo quieran y que están en nuestra ciudad, de congregarnos de manera presencial, y también seguiremos también aquí en internet de manera virtual con todos. Así que les esperamos en nuestra próxima transmisión de Casa de Paz en Casa. Les amamos. Chao, chao. Bendiciones.